Bien, la siguiente instrucción dice también que debemos de tener entonces en la celda B25 que proceda a determinar cuántos valores son de 2 días para la hoja de departamentos. Entonces vamos a la hoja de departamentos, ¿verdad? Ahora como tenemos el menú principal incluso, ya podemos darle clic acá. Y en la hoja de departamento vamos a ver que hay una columna que se llama tiempo y la cual tiene 2 días. Esto es interesante porque lo primero cuando uno le dicen esta instrucción, lo que uno generalmente hace es, bueno, voy a ir a una celda, ¿verdad? Aquí me dice que en la celda B25, pues voy a buscar la celda B25 y voy a hacer un igual contar punto sin, ¿verdad? Entonces uno hace un contar punto sin, ¿verdad? Le damos ahí y resulta que nos dice, bueno, el rango a contar son estos de acá, ¿sí? Y punto y coma según lo que nos pide el criterio, ¿verdad? Ahí se recuerda que también, entonces dentro de esto es qué quiero contar, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos contar? Entre comillas van pues 2 días, ¿verdad? Que es lo que queremos contar. Cierro las comillas y le doy enter, ¿ya? Y bueno, cierro paréntesis y le doy enter. Y resulta que me dice, ¿verdad? Que hay 5 valores. ¿Ya? Y así es como lo dejamos. Pero resulta que si vamos a los datos, vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. ¿Ya? ¿Y qué sucedió? Bueno, que en uno de los valores, ¿verdad? Si vemos acá, lo voy a seleccionar, dice 2 días, pero si selecciono el otro, ustedes van a ver que son 2 días y un espacio. ¿Ya? Entonces, si yo lo escribo con el espacio al final, me está contando 5 valores que tienen el espacio al final. Y si yo lo hago sin ese espacio, pues me está contando 5 valores que no tienen espacio al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, para poder resolver bien este caso, lo que vamos a hacer es que en lugar de usar el contar punto sí, que lo ven ustedes ahí, ¿sí? Voy a mover un poco para acá. Ustedes ven que aquí no dejé el espacio, por lo tanto está tomando entonces solo aquellos que dicen 2 días sin espacio, ¿verdad? En B25 lo que vamos a hacer es, vamos a apoyarnos con una función que se llama bd contara, ¿verdad? Entonces vean, voy a copiar esto y vamos a ver cómo nos queda bien. Es de E2 a E23. Yo solo quiero que vean, lo voy a copiar, lo voy a pegar, ¿sí? Entonces acá solo voy a modificar de 2 a E23. No fijé los rangos, por eso cuando lo copié se corrió. Bien, pero vamos a que existe contar y existe también la función contará, ¿sí? Entonces vea, si le doy contará, no existe la función, por ejemplo, contará.sí, que esa sería la que posiblemente sí pudiera utilizar, ¿verdad? Entonces, no puedo usar una función como esta, solo contar punto sí. Tenemos contar sí conjunto, también podría ser una opción, pero vea, lo que quiero mostrarle el día de hoy es que vamos a utilizar una función que se llama bd contará. Entonces, ¿sí? Vea, si le doy igual, bd, aparecen todas las funciones de base de datos y ahí hay una que dice contará. Entonces vamos a usar esa función. El asunto es que todas estas funciones que dicen bd, yo necesito un criterio que va a ser un título y un valor de lo que quiero. Y cuando seleccione mis datos, todos tendrán que llevar título obligadamente. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a darle escape, voy a borrar acá, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es, como lo que quiero es tomar en cuenta los tiempos, pues voy a copiar el título tiempo,
Se recordará como hicimos el filtro avanzado, los filtros avanzados, pues se copió también el valor, ¿verdad? Los filtros también, el criterio es el título y el valor de lo que queremos. Y también llevan títulos, no se pueden obviar los títulos en el filtro avanzado ni en las funciones que empiecen con BD. Bien, ¿qué vamos a hacer en B25? En B25 lo que vamos a hacer es igual BD contará, ¿sí? Y me dice base de datos. Vean que cada vez que ustedes tienen el signo igual, ya dijimos que es para que Excel sepa que no es un texto, que lo que queremos hacer es una función o queremos el resultado de la operación o de lo que estamos haciendo ahí. En este caso, pues igual esta función que se llama BD contará y abro un paréntesis. ¿Qué pasó con el paréntesis? Bueno, al darle clic en el paréntesis, lo que vamos a proceder a hacer es, cuando ya tengo esto, yo puedo venir acá, vean, a darle FX y me aparece entonces, ¿sí? Para llenarlo de esta forma. No como vivimos con la etiqueta, ¿verdad? Me aparece, al darle FX, me aparece entonces, ¿sí? Lo que va a ser, pues el cuadro de diálogo donde yo voy a ir llenando los datos que necesito. ¿Ok? Bien, entonces... Base de datos, ¿qué es la base de datos? Dice aquí, vean, es el rango de celdas que compone la lista o base de datos. O sea, ¿dónde están mis datos? Pues mis datos están acá desde código de departamento hasta donde está el último departamento, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, como ve ahí, cada departamento tiene un número y una letra asignada. Y así es como están los departamentos en Guatemala. Ese sería el orden, ¿verdad? El A1 Guatemala. ¿Sí? Entonces el B, el 2, Zacatepeques y así tendríamos un orden. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? El nombre del campo. Dice que es el rótulo, o sea, solo el título. ¿De qué? De lo que quiero. ¿Qué quiero buscar acá? El tiempo. ¿Sí? Quiero el tiempo. Luego el criterio, ¿sí? El criterio me dice que es el rango de celdas que contienen las condiciones específicas. ¿Qué quiero de ese tiempo? Quiero los que en esa columna de tiempo, ¿sí? Sean 2 días. Entonces, clic sostenido, abarco los dos y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces, quiero que note que hay una diferencia, ¿verdad? Acá sí me está tomando, no importando si la palabra tiene espacios al final o no, ¿verdad? Me tomó los 5 que no tienen espacio y me tomó los 5 que tienen espacio al final. Entonces, de esa manera, quiero que vea que así es como vamos a estar trabajando el proceso, ¿verdad? Ok. Entonces, B de contará nos va a dar, ¿sí? El conteo exacto, ¿sí? Puesto que ya vimos que contar puntos sí o alguna otra función va a determinar, ¿sí? Dependiendo a la celda que yo le dé clic o como yo escriba mis datos. Bien, entonces de eso ya tenemos. Ahora dice que en la misma hoja, ¿sí? Determinemos el total, ¿sí? Del costo de envío. Quieren saber el costo de envío para los valores, ¿sí? De 2 días. Entonces dice que en la celda B26 vamos a hacer un total. Y en este caso en base al costo de envío. Bien, entonces voy a hacer igual. Y lo que va a suceder ahora es que voy a colocar otra función BD, solo que ahora se llama BD suma. ¿Sí? Si se da cuenta, tengo BD promedio, BD suma, BD min, BD max. ¿Bien? Y estas funciones van a estar basadas en un criterio. ¿Sí? Así como tengo min, como tengo max, como tengo producto, como o promedio, ¿verdad? Y como tengo suma, pues aquí también, vea, BD suma. ¿Qué es lo que le voy a dar? Bueno, doble clic, B de suma, o si usted lo prefiere, vea lo que voy a hacer, escape, escape, y en la celda donde quiero el resultado, puedo ir a inicio, ¿sí? Y buscar, perdón, en fórmulas, y buscar la fx que me dice insertar función. Dice que también lo puedo hacer con Shift F3 o en este caso puedo ir nuevamente a la fx que tengo acá. También es la misma, el mismo icono si se da cuenta o el mismo
comando, al darle clic, me va a pedir cuál es la función o puedo buscarla dentro de las más utilizadas frecuentemente, las usadas frecuentemente. Ahí me dice usada recientemente. O bien le puedo dar clic, le puedo dar todo. Si sé en qué grupo está, puedo seleccionarla acá o puedo seleccionarla acá también. Veas en qué grupo está. Si no sé en qué grupo está, le doy todo y empiezo a buscar porque están en orden alfabético. Entonces aquí le voy a dar B de suma y ahí me dice suma los números de los campos, ¿verdad? Columna de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. Le doy a aceptar, ¿sí? Y voy a ir base de datos nuevamente. Si se da cuenta, pues son todos mis datos con títulos, ¿sí? Y luego dice nombre del campo. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El costo de envío. Entonces le doy clic a costo de envío y en criterios de que tienen de los que el valor sea en 2 días. Entonces acá abajo voy a seleccionar tiempo 2 días, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. ¿Ya? Entonces con la función B de suma puedo sumar de una base de datos, ¿sí? En base a un criterio. Y si se dan cuenta, pues acá si yo vengo y le doy clic al primer 2 días, ¿verdad? Y clic al otro, ¿sí? Este también es de 2 días, este es de 2 días, este es de 2 días. Pues casualmente vemos que hay 10 datos, ¿verdad? Y los 10 datos casualmente son de 40 cada uno, ¿verdad? Entonces aquí me dice el promedio es 40, el recuento es 10, ¿verdad? Y aquí me está diciendo que la suma son 400, ¿verdad? O sea que eso es lo que está haciendo la máquina, está yendo a buscar cuáles son tiempo 2 días y está sumando los valores de la columna, ¿sí? Costo de envío. Si no ven esta opción en la barra de estado, pues le dan botón derecho en la barrita blanca que ven al final y ahí ustedes seleccionan entonces o activan las opciones que quieren que aparezcan. ¿Ya? Todas las que tienen chequecito van a aparecer. Por lo tanto, aquí tengo promedio, recuento, ¿verdad? Y mínimo, máximo y suma. Bien, entonces de esa manera ya resolvimos esta parte. Vamos a la siguiente. Dice que para la hoja de departamento debe de insertar en la fila B45 una forma de flecha que diga siga adelante. Ok, entonces vamos a la hoja de departamentos, que es donde estamos, y nos pide que busquemos la celda, ¿sí? B45. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a el cuadro de nombres, escribimos B45 y le damos enter, ¿ya? Como ya existe la columna B, solo va a buscar la fila 45, entonces al darle enter me posiciona en esta celda, ¿sí? Vea, la columna B, la fila 45, o sea que si me dijeran, mire, vaya a la columna AA 1.000.000, pues voy a la columna AA 1.000.000 fácilmente colocándolo acá. Bien, pero aquí que me decían que fuera a insertar ilustraciones, formas, que busque una flecha, no dice cuál, usted escribe cuál, ¿sí? Y voy a seleccionar la flecha y la dibujo. ¿Ok? ¿Qué tenemos en esa flecha entonces? Dice que debe de indicar siga adelante. Entonces escribimos siga adelante, ¿sí? Y amplío la flecha, la puedo hacer un poco más grande y calculo entonces que quede sobre B45. ¿Okay? Ahí se recuerda que puede ampliar la columna y puede ampliar la fila, ¿no? Entonces usted ahí podría decir, mire, no me cupo la flecha, pues usted amplía la columna, ¿sí? Le da clic afuera y ya tenemos esto. Bien, en una hoja nueva dice coloque los títulos, quieren que coloque estos títulos y de alguna manera pues vamos a realizar esos cálculos también, ¿verdad? En este caso, por lo visto, vamos a tener que utilizar las funciones BD, ¿verdad? Para sacar el total, ¿sí? Un B de suma porque son de la serie D, el valor más alto, un B de max o max, ¿verdad? Dependiendo de lo que tengamos que hacer, y el promedio de facturas, ¿sí? Un B de promedio. Luego dice determine la celda debajo
de cada uno de los datos solicitados según el título que ingresó. Por ejemplo, debajo de total factura serie D, ¿sí? Que sumen las facturas que son serie D, debe de obtener un resultado, ¿ok? Entonces sí, vamos a utilizar entonces criterios y las funciones BD para poder obtener lo que nos están pidiendo. Bien, entonces vamos a una hoja nueva, ¿sí? Y vamos primero a ubicar en dónde están esos títulos. Tengo total factura serie D, ¿verdad? Tengo que tener donde esté el total de las facturas y las series. Las facturas con valor más alto, cliente de tipo, tengo que tener cliente tipo, y las promedio de las facturas serie X, ¿ok? Entonces donde tenga tipo de cliente, series, entonces podré determinarlo, en ese caso en facturas, ¿verdad? En facturas tenemos los datos que nos piden, sí, tenemos un total, tenemos las series, ¿verdad? Tenemos las facturas clientes tipo, también lo tenemos, y promedio de las facturas, ¿ok? Entonces, serie X también los tenemos. Entonces de acá vamos a obtener los datos, pero dice que es en una hoja nueva. Entonces le damos en el signo más, o podemos darle en factura botón derecho, ¿sí? Acá donde dice insertar, y acá le indicamos hoja de cálculo y aceptar, ¿verdad? Voy a mover la hoja después de factura para que me permita trabajar, y voy a hacer entonces el cálculo de lo que me piden acá. Entonces paso número 1 sería copiar los títulos, dice total de facturas serie D. Entonces en A1 voy a escribir total de factura serie D, ¿verdad? Voy a dar doble clic en la línea que divide la A y la B. Luego tenemos factura con valor más alto, entonces factura con valor más alto de clientes tipo A, ¿no? Entonces aquí tengo la otra opción, y luego dice promedio de las facturas serie X, promedio de las facturas serie X. Entonces si se dan cuenta, pues vamos a tener a bien realizar esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? El total de las facturas serie D, ¿sí? Las facturas con valor más alto tipo A, y el promedio de las facturas X, ¿ok? Y ahora dice que determine debajo de cada celda, ¿verdad? Acá, pues el total de las facturas serie D. Para ello necesito determinar el criterio de la serie, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es ir a facturas, copiar el título serie, y casualmente vean, ahorita tengo la D debajo, entonces puedo copiarlo, las dos, y las pego. Con eso tengo mi criterio. Una vez que tenga el criterio, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo el criterio de las facturas serie D, lo que voy a hacer entonces es que voy a usar una función BD. Entonces me voy a la función, ¿sí? Voy a usar todos y voy a buscar las funciones BD, ¿sí? Y ojo que me dice total, entonces es una suma. Entonces voy a usar B de suma. B de suma, ¿sí? Y me dice, ¿dónde está la base de datos? ¿Dónde están mis datos? En facturas. Entonces veo que esté desde la celda 1, selecciono todo, ¿sí? El nombre del campo. ¿Qué nombre del campo quiero? ¿Sí? Me están pidiendo el total, ¿sí? De las facturas serie D, o sea que me sume los totales. Entonces voy a la factura y voy a buscar el título total. Y en criterios, ¿qué tengo que hacer en criterios? Seleccionar ambos donde dice serie D y le voy a dar a aceptar. Y a esta celda le voy a cambiar el formato de celda para que sea
general. ¿Verdad? Perdón, para que sea moneda, ¿sí? Porque necesito o contabilidad, cualquiera de las dos. Bien, y de esa manera entonces vea que ya tenemos el total de las facturas que son o sea que si vamos a facturas y sumamos todas las que sean serie D, el total de cada cliente, pues nos va a dar esta suma. Luego dice facturas con valor más alto, cliente tipo A. Tenemos que ir a hacer el criterio entonces, cliente tipo A, casualmente ahí está también, puedo copiar los dos, si no tendría que ir a copiar primero el cliente, luego la letra A y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quieren ahora? Dice factura con valor más alto. Aquí voy a usar B de Max porque quieren de la base de datos el valor más alto, pero eso sí, la factura solo de aquellos clientes que sean clientes tipo A. O sea que el Excel tiene que ir a facturas, buscar todos los clientes tipo A, ordenar esos valores y devolverme cuál es el valor más alto. Bien, entonces lo vamos a hacer igual PD Max, ¿verdad? Y se recuerda que puede ir a la FX si quiere. La base de datos, pues es todos los datos de factura, ¿sí? Punto y coma, ojo que como no estoy usando la función, ¿sí? No estoy usando el asistente de la función, entonces el nombre del campo, que es lo que me están pidiendo. Facturas con valor más alto, ¿verdad? Entonces quieren de las facturas, ¿sí? ¿Cuál es la que tiene el total, que sería ahorita nuestro valor más alto? Pero ojo que tienen que ser clientes tipo A. Entonces, ¿sí? Una vez que selecciono el título total, punto y coma, voy a la hoja 1 y le digo, pero eso sí, tienen que ser clientes tipo A. Cierro paréntesis y le doy enter. Y vuelvo a copiar el formato o bien a indicar el formato de moneda, o puedo darle clic acá, contabilidad. Ahora dice promedio de las facturas serie X. A ver, ¿cómo cree usted que sería eso? Pues sí, correcto, tendría que ir a facturas y crear mi criterio con las series que sean X, ¿verdad? Entonces copio serie, ¿sí? Ojo que como la X no está debajo, yo la puedo escribir acá, o para no ver, como vimos el caso del error, de que pueda tener espacios o algo por el estilo, mejor vamos y la copiamos. Podríamos validar también, ¿verdad? Para ver, ya lo vamos a hacer. Entonces, el promedio de las facturas que sean serie X. ¿Qué cree que vamos a usar? Correcto. BD promedio, ¿verdad? Entonces, BD promedio, ¿qué hace? La base de datos, ya vimos que la base de datos es todos los datos con título, incluyendo los que van a ir apareciendo acá, ¿sí? Punto y coma. ¿Qué es lo que me pide ahora? Me pide el nombre del campo, ¿sí? Entonces dice el promedio de las facturas. Bueno, el total sería el valor de cada factura y de eso queremos el promedio. De las series, punto y coma, que sean X. Entonces selecciono acá, cierro paréntesis y le doy Enter, ¿verdad? Y voy a tener entonces, en general, que es contabilidad. Si valido la serie, por ejemplo, vea, o cualquiera de estas celdas que se puede hacer con todas, datos, validación, ¿verdad? Y acá que sea lista, luego le digo, por ejemplo, en facturas y le voy a decir que valido las series, ¿verdad? Ok, le voy a aceptar. Entonces vean que cuando yo cambie a serie Z, automáticamente está haciendo el cálculo. ¿Ya? Aquí sí no tengo como en los filtros que hay problema porque en los filtros sí hay que hacer la macro porque no hace la actualización de la operación, ¿verdad? Entonces acá vea serie X y ahí está. Entonces podría validar todos los datos. Ahora bien, tenemos también el caso de que en como las series, vean, son solo 3 y tengo muchos datos, ¿ya? Entonces puedo copiar solo los datos sin el título serie, pasarlo a otra columna vacía, ¿sí? Y en Excel, acá en datos, arriba de validación de datos, hay una opción que se va a llamar quitar duplicados. Si le doy quitar duplicados, me va a decir en qué columna, porque no tengo
no tengo ahorita prácticamente un título, ¿verdad? Entonces, como no tengo un título, me dice en qué columna quiero y en este caso me dice, ¿verdad? La columna, ¿sí? Y le voy a decir que sí. Si es esa columna la que quiero, le voy a decir aceptar. Resulta que vea que entonces lo que hace es que me quita todos los valores duplicados, ¿ya? Como le dije que este era el título, vea, me dejó los dos, ¿ya? Voy a hacerlo de nuevo, ¿vea? Cuando le di acá, ahí me estaba diciendo, sí, que seleccionara los datos y si mis datos tenían encabezado. Por eso me dijo que la columna iba por título D. Si yo le digo no, no tienen encabezados, entonces me muestra la columna con el nombre de la columna. Le doy a aceptar y de esa manera vea que quito todos los valores que se repiten. Esto ayuda mucho. Y entonces cuando hago mi validación, ¿sí? Lo voy a volver a hacer acá. Datos, validación de datos, ¿sí? Lista. Entonces cuando le doy la validación, ya no le voy a indicar, ¿verdad? Que mi lista viene de estas series. Ya no le selecciono esto, sino que le voy a indicar, voy a borrar acá, que mi lista viene de esto de acá, ¿ya? Y le doy a aceptar. Ojo que tengo que tener en cuenta que si en un momento dado borro la columna O, pues la lista ya no va a servir, ¿verdad? Entonces acá ya tengo para D, para Z o bien para X. ¿Estamos? Lo mismo podría ser con los clientes o las series. Entonces con eso estamos haciendo esta parte. Vea que ahí me decía que para las series o factura tipo D 64.962.88 vamos bien. Y entonces ahora vamos a ir a la hoja de facturas en la celda M1 cuando hacemos la referencia del cliente. Bien, entonces acá en facturas y vamos a trabajar ahora acá en la columna M1, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver cómo se hace esa parte.